Buenas hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que todos se encuentren bien, llenos de la gracia del Señor. Vamos a continuar con la presentación del Evangelio. Estamos presentando el Evangelio y va a ser presentado en 5 sesiones. La primera ya la tuvimos con la presentación de las malas noticias. La segunda es la que vamos a tener en este momento y con el nombre de el arrepentimiento. Para continuar con la persona de Cristo en la tercera sesión, con su muerte en la cuarta y en la quinta su resurrección. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, precioso y bendito Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este momento. Oh Señor, bajo tu amparo, Señor, bajo tu cobertura, Señor, te pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría, el entendimiento y el denuedo, Señor, para presentar, Señor, tu palabra, Señor. Te damos las gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Te pedimos perdón si te hemos ofendido. Y reconocemos, Señor, tu majestad, Señor. Reconocemos tu soberanía. Reconocemos, Señor, tu santidad. Señor, reconocemos que solo tú eres Dios, Señor. Bendice este tiempo, Señor, y que todo sea para tu gloria y para tu honra y para edificación del cuerpo de Cristo y para edificación de todo aquel que lo escuche. Gracias, amado Señor, por esta oportunidad que tú nos das. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, entonces, presentadas las malas noticias de Dios para la humanidad pecadora, ahora todos sabemos cuál es nuestra condición penal, nuestra condición legal delante del Dios infinitamente santo, infinitamente apartado del pecado, infinitamente justo. ¿Cuál es esa condición? Culpables a la pena capital, la muerte eterna. El alma que pecare, esa morirá, dice su palabra en Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Él es el Dios santo y nosotros sus criaturas, inmensamente corruptas, perversas, hostiles, enemigas de Dios. Y la única razón por la que estamos vivos, la única razón por la que Dios nos tiene vivos, es para que nos arrepintamos. Eso nos dice Romanos en el capítulo 2, versículos del 4 al 5. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Esta palabra longanimidad es esa paciencia, esa tolerancia de Dios, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, estamos vivos por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, es que no hemos sido consumidos. ¿Con qué objetivo? Que nos arrepintamos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Y ahora que ya reconozco lo miserable que soy espiritualmente, ahora que ya reconozco mi bancarrota espiritual, que estoy condenado, que no puedo hacer nada de mis propios medios, que estoy sentenciado a la muerte eterna, al infierno eterno, a la ira de Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y las Sagradas Escrituras lo que nos dicen es que yo debo arrepentirme. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y es aquí precisamente donde iniciaremos nuestra segunda presentación en cuanto al plan de salvación de Dios para la humanidad, la presentación del Evangelio de salvación. Pero, ¿qué es el arrepentimiento que Dios demanda? Es sumamente importante
que conozcamos, que comprendamos más bien en la palabra el significado bíblico de la palabra arrepentimiento. Una palabra que tal vez la hemos escuchado mucho, pero muy pocos tal vez conocen su verdadero significado, que traducida al griego, del griego al castellano, tiene el significado de metanoia. Esa es la palabra griega, metanoia. Y esa palabra meta significa cambio y noia, N-O-I-A, mente. Un cambio de mente, un cambio de idea, un cambio de rumbo, un cambio de dirección. Eso es lo que significa del griego al castellano la palabra arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio en mi manera de pensar, un cambio de mis pensamientos. Por consiguiente, el arrepentimiento, como podemos ver, no es un sentimiento, no es algo que depende de mis emociones o de mi estado de ánimo. No es una emoción. No se trata de lo que siento. No es remordimiento. Hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento es tristeza, sentir tristeza, pero no me lleva al arrepentimiento, no me lleva al cambio de mente. Por lo tanto, el arrepentimiento es una decisión. Como decíamos, mucha gente asocia el arrepentimiento con las emociones, con derramar muchas lágrimas, con un sentimiento de tristeza. Es posible que una persona se emocione mucho, llore mucho, y sin embargo, nunca se arrepintió en el sentido bíblico. Muchas personas, cuando son sorprendidas en el pecado, se entristecen y hasta lloran, lloran y se sienten terribles, pero no se arrepienten. No están dispuestos a arrepentirse, no están dispuestos a abandonar el pecado, a cortar de raíz con el pecado. El arrepentimiento tampoco se trata de hacer penitencia u otros ritos religiosos. Eh, el verdadero arrepentimiento, vamos a poner un caso, ¿por qué cito esto? Porque muchas veces a nosotros, tal vez en algún momento, nos dijeron, arrepiéntase y vaya y haga lo siguiente, rece 5 Padre Nuestros y 5 Ave Marías, un ejemplo. Eso no tiene que ver con arrepentimiento. Eso no tiene que ver con arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de dirección. Puede hacer que yo vaya, haga los 5 Padres Nuestros y los 5 Ave Marías y no me arrepentí. Pongo el ejemplo de cierta denominación que hace eso. El verdadero arrepentimiento es una decisión interna, firme, un cambio de mente, un cambio en nuestra manera de pensar que se refleja en un cambio externo. Es precisamente ahí donde empieza el arrepentimiento. Esto de momento nos puede parecer superficial, hasta que entendamos que la mente se refiere al mismo centro de control o sede de nuestro intelecto, voluntad y emociones. Recuérdese que nosotros somos alma, espíritu y alma. Eso es lo que nosotros somos. Nuestro hombre interior está compuesto por el alma y el espíritu. Este es nuestro hombre exterior, el cuerpo. Pero lo que realmente somos es alma y espíritu. El alma está compuesta por mente, pensamientos, razonamientos, entendimiento, todo eso está en la mente. Mente está compuesta por emociones. En las emociones están los gustos, los afectos, los sentimientos. Y está compuesta por voluntad. Esas son las tres partes del alma: mente, emociones y voluntad. También estamos compuestos internamente en nuestro ser interior por el espíritu. El espíritu está compuesto por la conciencia. La conciencia es la que nos alerta a nosotros, es nuestra alarma cuando hacemos cuando vamos a hacer el mal. Ahí está escrita la ley moral de Dios. Todos tenemos la ley moral de Dios escrita en nuestros corazones.
que nos permite hacer juicios morales. También en el Espíritu está la comunión. El Espíritu es el que nos permite tener comunión. De hecho, el Espíritu del hombre es el, la habitación del Espíritu de Dios, pero cuando tiene una relación con Dios. Pero los hombres nacemos, y ya lo vimos en las malas noticias, nacemos con el Espíritu, pero vacío. El Espíritu nuestro viene vacío. Cuando nosotros estrechamos esa relación con Dios, cuando nos arrepentimos, recibimos a Cristo como Señor y Salvador, eh, este, y nos sometemos a su señorío, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y Él va a habitar en el espíritu del hombre. Y es ahí precisamente en el Espíritu que, habitando el Espíritu Santo, donde se da la comunión con Dios. Mientras el hombre no tenga el Espíritu Santo en su espíritu, no tiene comunión con Dios. Y la tercera parte que podríamos decir que está en el Espíritu es la intuición. Muy bien. Entonces, teniendo esto claro, en, un cambio de mente siempre resulta y será evidenciado genuinamente por medio de cambios reales y prácticos en nuestras emociones y voluntad. Empezamos reconociendo primeramente nuestro pecado. Debemos reconocer, es el primer paso del arrepentimiento, reconocer nuestro pecado. ¿Por qué a la gente le cuesta arrepentirse? Porque no quieren reconocer su pecado, no quieren reconocerse pecadores. Segundo, lo confesamos delante de Dios. Delante de Dios. Es a Dios que le tengo que confesar mi pecado. Y hasta ahí vamos bien. Pero falta un tercer paso. Mucha gente da el primer paso, reconoce su pecado. Mucha gente da el segundo paso, lo confiesa. Pero no dan el tercero. Y el tercero es el arrepentimiento, que implica apartarnos radicalmente digamos, del pecado. Radical, no es poquito a poco. Una persona que toma, por ejemplo, eh, tiene problemas con el alcohol, esa persona arrepentirse no significa irlo dejando poquito a poco. Un adúltero no deja poquito a poco de cometer adulterio. Un mentiroso no deja poquito a poco de mentir, o una persona que esté envuelta en pornografía no deja poquito a poco de cometer, de ver pornografía. Deja radicalmente de ver pornografía, deja radicalmente de cometer adulterio, deja radicalmente de tomar, radicalmente. En eso consiste el cambio de mente. Es, si yo caminaba por la izquierda, ahora me devuelvo radicalmente por la derecha. Entonces, como decíamos, muchas personas dan los dos primeros pasos y obvian el tercero. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando yo no me arrepiento? Que no fueron perdonados, no fueron perdonados los pecados delante de Dios. No soy justificado delante de Dios y tampoco hay restauración. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Si no hay arrepentimiento radical, no hay perdón de pecados. Mientras que usted se mantenga en cualquier práctica de pecados sin arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Aunque usted tenga 30 años de estar yendo a la iglesia y que no falte ni un solo domingo a la iglesia, si usted está en una práctica de pecado, usted no, sus pecados no son perdonados. Usted no ha sido justificado por Dios. Y aunque usted cree en Jesucristo y que Él vino y que fue crucificado, que murió y fue sepultado y resucitó, aunque usted crea todo eso, si usted no se arrepintió, aunque tenga 30 años de estar en la iglesia, sus pecados no son perdonados. Eso es muy importante que usted lo tenga. Usted no ha sido justificado delante de Dios. Si usted muere hoy, usted va al infierno. Y lo otro que sucede es que tampoco hay restauración en su vida, porque usted sigue cargando la ira de Dios sobre su vida y la carga tanto eternamente como terrenalmente, producto de las consecuencias de su pecado.
La palabra de Dios nos dice lo siguiente en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mira qué tremendo, hermanos. El que encubre sus pecados, el que los tapa, el que los cobija, el que no los reconoce, ni los confiesa, ni se aparta de ellos, no va a prosperar. No prospera integralmente. Porque mucha gente dice, sí, pero mire aquel, ¿no? Aquel pecador que está allá y es próspero. No tiene nada que ver la prosperidad, ¿no? La prosperidad no se mide únicamente por lo material. La prosperidad es integral, es en todas las áreas de su vida, en el área familiar, en el área emocional, en la área espiritual, en la área laboral, en todas las áreas, es integral. Eh, y por otro lado nos dice que más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta, no dice solamente el que los confiesa y el que los reconoce, no, y se aparta radicalmente. En 2 de Pedro, en el capítulo 3 versículo 9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El Señor no ha venido todavía, no crean que es porque Él se tarda, sino que es paciente para con nosotros. Él no viene porque en el momento que Él venga, por segunda vez Él viene a traer juicio a la humanidad. Y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay mucha gente que va a perecer y hay mucha gente que ya ha perecido y están en la condenación eterna. Porque como dijimos, solo hay dos destinos, cielo e infierno, y lo decidimos en esta vida. No del otro lado, aquí. Aquí es donde lo decidimos. No nos arrepentimos, pereceremos. Pereceremos, no muerte física, eso todo la vamos a tener. Perecer eternamente, muerte eterna. Destino en el lago de fuego, castigado eternamente, o sea, bajo el tormento eterno, bajo un tormento eterno. En Hechos, en el capítulo 17, versículos del 30 al 31, también nos dice la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ve el mandato, un mandato de Dios. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Manda a todos los hombres a que se arrepientan en todo lugar. Es una orden. O sea, entonces, vamos a poner un caso. Mucha gente dice, es que Dios es amor. Y Él es amor. Pero Él es infinitamente santo, apartado del pecado, y Él también es infinitamente justo. Infinitamente justo, no pasará por inocente al culpable. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué es lo que quiere decir? Que el amor que Él me tiene no es un amor incondicional, no es un amor que Él me acepta, no, él me acepta a mí como pecador y con toda la cantidad de pecados que yo tengo y que yo sin arrepentimiento y sin nada, el día de mañana yo muero y llego al cielo. Eso no es lo que dice aquí. Aquí lo que dice es que yo me tengo que arrepentir. Si Él me amara incondicionalmente, el Dios es amor y Él me ama y por eso envió a Jesús, por eso envió a Jesucristo. Él me ama. Pero el punto aquí es, hermanos, que si yo no me arrepiento, yo estoy rechazando su amor, que es en Jesucristo. Y lo que voy a obtener, si yo continúo viviendo la vida que estoy llevando sin arrepentimiento, lo que me espera es la perdición eterna. En Hechos 3:19 nos dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Usted quiere tiempos de refrigerio? ¿Usted quiere paz? Arrepiéntase, arrepiéntase para que sean borrados vuestros pecados. Es la única forma como se van a borrar sus pecados. Arrepiéntase de todo corazón.
En el anterior versículo veíamos que hay un juicio que viene. Hay un juicio, dice que el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Es el mismo Jesús. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesamos, reconocemos nuestro pecado, lo confesamos y nos arrepentimos. Ese es el orden. En Lucas 13:3 dice la palabra de Dios. Jesús dice estas palabras. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estas fueron las palabras del Hijo de Dios encarnado. Nunca han sido canceladas, ni lo serán mientras exista este mundo. El arrepentimiento es absolutamente necesario si el pecador ha de hacer la paz con Dios. Porque arrepentirse es echar a tierra las armas de la rebelión contra Él. De hecho, la palabra de Dios insiste, no hay paz para los impíos, no hay paz para los malvados. Y se le llama malvados y se le llama impíos en la Biblia a todos aquellos que no se han arrepentido, a todos aquellos que no han recibido el señorío de Cristo en sus vidas, que no han creído en Él, que no aceptan vivir bajo el señorío bíblico, bajo el señorío de la palabra de Dios. El arrepentimiento no salva. El arrepentimiento no nos salva. Si yo solo me arrepiento, pero yo no creo en Cristo Jesús, solo me arrepiento, solo dejo de hacer lo malo, no me salva. No me salva. Sin embargo, ningún pecador jamás fue ni será salvado sin el arrepentimiento. Solo Cristo salva. Pero un corazón no arrepentido no lo puede recibir. O sea, si yo quiero recibir a Cristo, el primer paso es arrepentirme. Por eso vamos en un orden en lo que estamos estudiando. Vimos primero las malas noticias. Las malas noticias para el pecador fueron terribles, darnos cuenta de cuál era nuestra condición. Pero ahora viene el primer paso que tenemos que dar y es arrepentirnos. Y una vez que estemos arrepentidos, estamos ya con nuestros pecados perdonados, lavados por la preciosa sangre de Cristo. Ahora estamos listos para recibir a nuestro Señor y Salvador con nosotros, que es el tema de la próxima sesión que vamos a tener. Un pecador no puede creer verdaderamente hasta que se arrepiente. Usted incluso puede creer en la persona de Cristo y su obra en la cruz. Pero si esa confianza y conocimiento no lo lleva al arrepentimiento, usted no es salvo. Usted no va a ir al cielo. O sea, hay mucha gente que se sabe la Biblia de revés a derecho. Eso no lo salva. Eso no lo salva. Porque si usted ese conocimiento, aunque lo crea y usted lo puede creer y lo puede comprender, lo puede entender, todo lo que usted quiera acerca de esa revelación que Dios da en las Sagradas Escrituras. Pero si usted no se arrepiente, de nada le sirve. Usted no es salvo. Pero digamos, es muy importante, hermano, que usted comprenda que aunque la decisión del arrepentimiento inicia en su libre elección, y eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro, el arrepentimiento inicia con una decisión libre suya, voluntaria, deliberada suya, en su libre capacidad de elegir. Aún así, no se equivoque. Es Dios quien derrama el don del arrepentimiento. Dios ve su corazón y Dios está viendo si realmente usted se está arrepintiendo. O si usted realmente está dolido y radicalmente quiere dejar el pecado. Y en ese momento, Dios derrama el don. Es Dios quien finalmente derrama el don del arrepentimiento y Él lo derrama cuando la persona verdaderamente se ha arrepentido. ¿Cómo sabemos que es un don realmente? ¿Cómo sabemos que es un don? Un don es un regalo. ¿Y cómo sabemos que es un don? Vayamos a las Sagradas Escrituras, Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
ha dado Dios, es Dios el que lo da. En Hechos capítulo 5, versículo 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel. ¿Quién es el que lo da? Cristo. Arrepentimiento y perdón de pecados. Es un don, es un don, es un regalo de Dios. Y Dios lo da cuando usted verdaderamente está arrepentido. No es porque usted fue del sacerdote y el sacerdote le dijo que lo perdona y usted le dijo que usted se había arrepentido. No es porque usted llegó y reconoció su pecado y lo confesó. No es por eso, hermano. Es porque usted verdaderamente se arrepintió, lo reconoció, lo confesó y se arrepintió, se apartó de él, cambió de mente y ahora usted está sometido al señorío de Cristo. Entonces, a partir de ese momento, sus pecados son perdonados. Usted ha sido justificado por Dios, usted ahora tiene salvación, usted ahora va a tener vida eterna en Cristo Jesús. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículos del 25 al 26, nos dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, por si quizá es Dios el que concede el arrepentimiento. Dice, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que estaban cautivos a voluntad de él. Él es omnisciente. Dios es omnisciente y Dios es soberano. ¿Qué quiere decir? Dios sabe todas las cosas. Dios conoce todo. Toda su vida está desnuda a los ojos del Señor. Él conoce todo de usted. Conoce su corazón, cada rincón de su corazón. Usted no lo puede engañar. Así que Dios sabe si usted se arrepintió genuinamente. Y Él es soberano. Entonces Él puede derramar el regalo del arrepentimiento cuando Él quiera. Ahora, Él es el que certifica si realmente nosotros nos hemos arrepentido. Nosotros podemos decir que nos hemos arrepentido, pero si nuestro arrepentimiento no ha sido radical, verdadero, Dios no derrama el don. Y si no lo derrama, no hay perdón de pecados. Mi situación penal contra Dios se mantiene intacta. Sigo igual, culpable, pena capital. Aunque haya ido 30 años a la iglesia, aunque me sepa la Biblia de revés a derecho, si no me aparté del pecado, si no me arrepentí verdaderamente, al infierno va a ser el único lugar que me espera. Recordemos que el verdadero arrepentimiento tiene que ir siempre antes de la verdadera fe, antes de creer. Primero me arrepiento y después creo. No es primero creo y si quiero no me arrepiento. No, primero me arrepiento y luego viene la verdadera fe, el creer en la persona de Cristo y en su obra. Sin arrepentimiento verdadero nunca habrá verdadera fe. En otras palabras, a usted nada le sirve, como decimos, creer en Cristo y su obra si usted no se ha arrepentido verdaderamente, radicalmente. El arrepentimiento, como dijimos, no es progresivo, es radical. Lo que sí es progresivo es la santidad. Usted va a ir creciendo en santidad poquito a poco, en santidad conforme usted se exponga a la palabra de Dios. Pero el arrepentimiento es radical. Y como decíamos, no dejamos de cometer adulterio poquito a poco, sino de raíz. En Mateo, en el capítulo 5, versículos del 28 al 30, nuestro Señor nos pone unos ejemplos increíbles en las Sagradas Escrituras. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, para desearla en su corazón, no necesariamente para concretar el hecho. Dice, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, y el Señor va precisamente, como dicen, a la raíz, a la raíz. ¿Por dónde entra precisamente esa codicia en el adúltero? Por el ojo. Entonces el Señor dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Cuál es la posición? Radical. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, para aquellos que son amigos de lo ajeno, córtatela y échala de ti, pues mejor es que
que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Se ha echado a dónde? En el infierno. Hay un infierno, no en el purgatorio. Aquí no habla de purgatorio, no habla de un lugar intermedio. Al infierno, al infierno, dos destinos, nada más, cielo e infierno. Hay mucha gente que se arrepiente acerca de ciertas prácticas que realizan, deja de hacerlas, pero eso no lo hace creyente, eso no lo hace que tenga fe salvadora, eso no lo hace que sea redimido ni que tenga perdón de pecados. Es muy importante que entendamos esto. Hay mucha gente que llega y dice, bueno, yo fui tomador 20 años, entré a Alcohólicos y Anónimos y dejé de beber. Yo necesitaba ganas, era lo que necesitaba y lo logré. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y usted se volvió a Dios? Usted ahora, digamos un ejemplo, usted se arrepintió no solo de su alcoholismo era solamente un problema de lo podrido de su corazón, porque el 100% de nuestro corazón está podrido, el 100% de nuestro corazón es malo. Y cuando hablamos de corazón, no estamos hablando de este corazón de carne. Estamos hablando de todo lo que sale, que dice Jesús, todo lo que sale de nuestro interior, todo lo que sale de nuestro, digamos, precisamente de esa naturaleza perversa, corrupta que todos cargamos, producto del pecado de nuestros primeros padres. Todo es malo, todo es podrido, todo es perverso, no sale nada, no sale nada bueno. Entonces, esa persona se arrepintió, digamos, dejó de beber, pero el resto de las cosas, ahí están. Necesita arrepentirse totalmente, radicalmente, todo su ser y volverse al Señor, volverse a Él. Y solo así, cuando nos volvemos a Él, nos rendimos al señorío de nuestro Señor Jesucristo, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, creyendo en su persona y en su obra, que nosotros somos salvos. De lo contrario, si esa persona solo dejó de beber, la condición espiritual es la misma. Sigue condenado, culpable a la muerte eterna, a la pena capital. No tiene fe salvadora. El arrepentimiento debe conducirlo a volverse a Dios, a creer en Cristo y su obra. El llamado al arrepentimiento es el primer paso en nuestra vida cristiana. Es el que abre la puerta a la salvación. De lo contrario, Cristo nunca se va a revelar en su vida. Si usted no se arrepiente, Cristo no se revela en su vida. Y es interesante que ustedes vean que siempre en las Sagradas Escrituras el arrepentimiento aparece primero y después el creer. Porque si yo no me arrepiento, yo no estoy preparado para recibir a mi Señor conmigo. Él no va a entrar a un lugar que está todo podrido. Él entra a un lugar donde yo estoy dispuesto a ser limpiado por Él. El Señor me acepta tal y como yo llego a Él, eso sí. Si yo le digo en este momento, yo soy una porquería, digamos un ejemplo, hablando en el sentido de toda la carga pecaminosa que yo cargo, el Señor me recibe tal y como yo voy. Pero el Señor agarra todo eso y me limpia. Me limpia porque yo estoy dispuesto, me he arrepentido y estoy dispuesto a cortar con todo eso. Pero es muy diferente eso a que el Señor me reciba a mí en el cielo, tal y como yo estoy. Son dos cosas muy diferentes. Él en vida me recibe como yo estoy para arrepentimiento únicamente. Para arrepentimiento. Pero Él no me recibe a mí para la gloria eterna con todas mis porquerías. No. Tengo que arrepentirme y tengo que creer en su obra y en su persona. El arrepentimiento siempre va de primero. Vean ustedes Marcos 1:4. Marcos 1:4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Luego dice Marcos 1:14 y 15. Veanlo ustedes aquí sí lo podemos observar más claramente. Estas fueron las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué está primero? Arrepentirse y después creer. ¿Creer en quién? En Cristo Jesús, su persona y su obra. Arrepentimiento primero. El primer mandamiento que salió de los labios de Cristo no fue que creyeran, sino que se arrepintieran.
Después de su muerte y resurrección, Cristo comisionó a sus apóstoles para que fueran a todas las naciones con el Evangelio. Y una vez más, la primera palabra de su mensaje fue arrepentimiento. Véanlo en Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. El Señor dijo lo siguiente, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Otra vez el arrepentimiento viene primero y después la remisión de los pecados. Hermanos, y esto siempre es así. Cuando hablamos de remisión, estamos hablando de perdón. Primero nos arrepentimos y después viene el perdón de pecados. No hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Tenemos que tener claro, usted puede ir a confesarse de un sacerdote. Si usted no cortó con el pecado, aunque usted le dijo al padre al sacerdote que se arrepintió, usted le dijo al sacerdote que se arrepintió y el sacerdote le dio la absolución. Usted se fue. O el pastor, quien usted en ese momento con el que usted haya ido. Inclusive, usted pudo habérselo hecho directamente a Dios. Y usted llegó y le dijo a Dios, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, pero usted no se apartó de sus pecados, usted no fue perdonado, ni por el sacerdote, ni por el pastor, ni por Dios. Muy importante que lo tengamos claro. El arrepentimiento es radical, es cortar y volverme. No solamente es cortar con los pecados, sino es volverme inmediatamente, me vuelvo al Señor, creyendo en Él, recibiéndolo como Señor y Salvador y entendiendo y creyendo acerca de su persona, quién es Cristo, y acerca de su obra. Entonces, sin excepción, sin excepción, en todo el Nuevo Testamento, la primera respuesta al Evangelio que Dios exige es el arrepentimiento. Nada puede venir antes, ni ninguna otra cosa puede ocupar su lugar. El verdadero arrepentimiento siempre tiene que preceder a la verdadera fe, venir antes de la verdadera fe. Sin ese arrepentimiento, la fe sola es una confesión vacía. Esa es una razón que explica por qué la experiencia de tantos que se dicen ser llamados cristianos hoy en día es tan inestable y insegura. Están tratando de edificar sin la primera de las grandes doctrinas fundamentales. Están confesando una fe, pero nunca han practicado un verdadero arrepentimiento. Como resultado, la fe que confiesan no les va a proporcionar ni el favor de Dios, ni el respeto del mundo. Con frecuencia, el mensaje predicado hoy es, solamente cree en Jesús, solamente crea, es suficiente. Ese no es el mensaje de Cristo, hermano. Cristo y sus apóstoles predicaron, arrepiéntete y cree. Cualquier predicador que deja fuera el llamado al arrepentimiento está engañando a los pecadores y representando mal a Dios. Y ese es uno de los grandes problemas que hay en la iglesia de hoy. Venga, pase adelante. ¿Quién quiere recibir al Señor Jesucristo? Venga, pasen adelante. Y lo pasan adelante. Y él repite una oración. Y él dice, sí, perdóname los pecados, me arrepiento de todo corazón, te recibo como Señor y Salvador. Y llega el pastor, el hermano, y le dice, has recibido a Cristo, eres salvo. ¿Cómo? ¿Y el arrepentimiento? ¿Qué pasó con el arrepentimiento? Le hablaron del arrepentimiento. Él sabe qué es arrepentimiento, se arrepintió de sus pecados. Y él se va de ese lugar creyendo que es salvo. Y sigue cometiendo los mismos pecados que siempre ha cometido. Engañado, en una peor situación. Porque no hay peor situación para una persona que creer que es salvo sin serlo. Es terrible, es terrible. Creer que va para el cielo y creer que va para el cielo sin ir al cielo, que no va a poder entrar. ¿Cuál, Pablo nos dice, como decíamos anteriormente, que él manda a todos los hombres, Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. Esa es la orden de Dios para todo el género humano. Todos los hombres en todas las partes tienen que arrepentirse.
Ahora, aquí hay algo interesante también. Tienen que arrepentirse incluso de las obras muertas, por excelentes que sean. Y aquí, digamos, hay que entender qué son las obras muertas. Hay muchas personas que dicen, ay, no, pero es que ese señor o esa señora, uy, es buenísima, hace obras de caridad, y esa señora, digamos, es súper religiosa, y ese señor igual. Eso no lo salva, hermano. Eso no lo, eso son obras muertas. Si la persona no se ha arrepentido, porque él puede llegar y puede llevar regalitos a los niños, a las viudas y ofrendar y todo lo que usted quiera, pero si esa persona está en prácticas de pecado y no se ha arrepentido, aunque crean en Jesús y haga todas esas obras, esa persona no es salva. Esa persona no ha sido justificada por Dios, no ha sido declarada justa, no se le han perdonado los pecados. Entonces, por excelentes que sean las obras, sean morales o religiosas, no, para Dios son obras muertas. ¿Sabe cómo son? O sea, ¿qué representa eso para Dios? Son trapos de inmundicia, trapos malolientes delante de Dios. No los acepta. Isaías en el capítulo 64, versículo 6 dice que él no acepta esas obras. Ahora, un verdadero arrepentimiento nos llevará a un reconocimiento genuino de nuestra pecaminosidad y culpa, que resultará en una genuina tristeza, vergüenza y aún un auto-odio por lo que hemos llegado a ser y por lo que hemos hecho. El pecado que antes tanto amamos, sin ninguna vergüenza, ahora lo empezamos a desechar con un profundo sentimiento de vergüenza y remordimiento. Vean lo que dice Ezequiel en el capítulo 20, versículo 43, dice. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de vuestros pecados que cometisteis. Debemos mostrar nuestro arrepentimiento asqueados de nosotros mismos. Digamos, el arrepentimiento nos lleva a nosotros a sentirnos sucios delante de Dios, a aborrecernos de nuestras antiguas maldades. Debemos aborrecernos a nosotros mismos porque todos los pecados que cometimos, hermanos, eran, digámoslo así, ofendían a un Dios que es infinitamente santo y nos dañaban a nosotros. El reconocimiento de nuestro pecado es el primer paso en nuestra reforma. El aceptar nuestra responsabilidad por nuestra conducta. Debemos arrepentirnos del mal que hacemos, como del bien que no hacemos. Y esto es otro punto importante. Hay mucha gente que dice, sí, ya yo me arrepentí de lo malo. Yo ya no cometo nada, ninguna hora de la carne, no veo, no fumo, digamos, no mujereo, no veo pornografía, no miento, no chismeo. Ya me aparté de todas esas obras de la carne. Ah, muy bien, qué bueno. Y estoy yendo a la iglesia y ahora yo no salgo a la iglesia, pero viene la pregunta. Y lo que Dios le está pidiendo a usted que haga? Porque Dios nos demanda. Dios nos demanda, una vez que tengamos una relación con Él, Dios nos va a demandar en las Sagradas Escrituras a que hagamos ciertas cosas para Él, a que vivamos para Él, a que le sirvamos a Él. ¿Y qué pasa si no lo estoy haciendo? ¿Qué pasa si no amo al prójimo como Dios me manda que lo ame? Dice que yo debo amar al prójimo como Dios me ha amado a mí. ¿Y si yo no lo estoy amando así? ¿Qué pasa si Dios me manda a mí a que yo le lleve el evangelio a los que no conocen del Señor, pero yo no lo hago? ¿Qué pasa si el Señor me manda a servirle, pero yo no le sirvo? Yo estoy solo en la iglesia, estoy yendo. Bueno, todo eso es desobediencia y yo debo de arrepentirme, no solamente de lo malo que hacía, sino de lo bueno que no hago. Vamos entendiendo. Muy bien, muy bien. En Jeremías, en el capítulo 31, versículo 18, la tercera parte de ese versículo 18 al 19 dice lo siguiente: conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. En una total dependencia de Dios debemos reconocer
que no podemos convertirnos a nosotros mismos porque nuestra naturaleza es caída. No podemos convertirnos, necesitamos la gracia de Dios, la gracia restauradora de Dios. Yo le hago una pregunta, ¿quieren ver que no es posible para nosotros convertirnos? Vean, muy sencillo. ¿Por qué no nos podemos convertir? Y eso lo habla Jeremías en el capítulo 14, versículo 23. Usted puede agarrar un habitante de Etiopía, tiene la característica de ser de piel negra. ¿Puede el etíope cambiar su piel? ¿Es posible que un etíope cambie el color de piel? Imposible. Ni Michael Jackson con tanto capital que tuvo, pudo cambiar su color de piel. ¿Puede un leopardo cambiar sus manchas? No, imposible. Es la naturaleza del leopardo, es la naturaleza del etíope, es negrito ya. Bueno, así también el pecador, así también el hombre pecador, el hombre impío, el hombre que no se ha arrepentido, que no ha aceptado, que no ha recibido la gracia de Dios, es imposible para él, estando habituado a hacer el mal, a hacer lo bueno. Porque es su naturaleza es pecar. El perro, ¿cuál es la naturaleza? Que se coma su vómito. La chancha, ¿cuál es la naturaleza? Que se revuelque en el cielo. El hombre pecador, ¿cuál es su naturaleza? Que se mantenga practicando pecado continuamente. Esa es la naturaleza del hombre pecador, pero no del nacido de nuevo, no del redimido, no de aquel que se ha arrepentido, ha sido perdonado de sus pecados y ha creído en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y lo ha recibido a Él como Señor. La gracia de Dios ha venido a Él y Él ahora tiene el Espíritu Santo. Él ha sido regenerado, Él ahora es una nueva criatura, ahora tiene una nueva naturaleza espiritual, Él ahora tiene vida espiritual, antes estaba muerto espiritualmente. De ahí la importancia de arrepentirnos. Humildemente debemos pedirle a Dios que nos convierta para que podamos ser convertidos. Al volvernos a Dios, nuestro entendimiento y comportamiento debe cambiar. Esto es arrepentimiento. Y habiéndonos vuelto a Dios, avergonzarnos de nuestro pecado y rebelión pasada, de los pecados de nuestra juventud. El dolor de haber ofendido a un Dios infinitamente santo, amoroso y justo debe producir en nosotros un profundo dolor. Debemos aceptar de buena forma las consecuencias de nuestras rebeliones, no quejarnos contra Dios por ellas. Cuando los pecadores llegan a un recto conocimiento, llegarán también a un camino recto. Vean lo que nos dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, es decir, entristecidos, sino porque fuisteis contristados, fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, es decir, entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis de vuestra parte. Uno puede lamentar su pecado. Cualquiera puede lamentar su pecado, pero sin arrepentimiento. Contristados describe un sentimiento, pero el arrepentimiento describe un cambio, describe una decisión, es muy diferente. Por eso una cosa es remordimiento, que es tristeza, emoción, es sentirse uno triste, pero el arrepentimiento es una decisión. El remordimiento no es una decisión, es una emoción, no me lleva a Ahora, el remordimiento me puede llevar al arrepentimiento, sí me puede llevar, pero si solo el remordimiento es una emoción y no pasó nada. El arrepentimiento es un cambio, es una decisión. He decidido arrepentirme. No quiero seguir ya con esta vida que llevo. Quiero un cambio de mente. Reconozco mi condición, que estoy perdido. Esa es la posición. Necesito la misericordia de Dios. Clamo a Dios por la misericordia de Él. Y es en ese momento en que Dios actúa. Antes no. Cuando, cuando se está en pecado, el placer va a pasar. El placer es temporal. Va a pasar. ¿Y qué es lo que va a quedar? Tristeza. Pero en el arrepentimiento es al revés.
la tristeza pasa y el placer permanece para siempre. La tristeza por sí sola no cumple ningún objetivo. El apóstol Pedro lamentaba haber negado a Cristo y se arrepintió. Él se arrepintió. Él dice que él se amargó de todo corazón y se arrepintió. Judas lamentaba haber traicionado a Cristo, pero en lugar de arrepentirse, ¿qué hizo? Se suicidó. En algunas traducciones, inclusive en la Reina Valera de 1960, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 27, versículos del 3 al 4, dice que Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata después de traicionar a Cristo. Vean la palabra que, por eso es importante estudiar las palabras bíblicamente. Dice que Judas devolvió arrepentido. No obstante, la palabra griega utilizada en este versículo para arrepentido no es la misma que mencionamos anteriormente, no es la misma metanoia, sino que es metamelomai, metamelomai, que lo que significa es remordimiento. Judas tuvo remordimiento, sintió tristeza, sintió angustia. Y no, y no tenemos lugar, o sea, no tenemos duda alguna de que en ese momento Judas sentía una angustia espantosa, un remordimiento intenso. Sin embargo, no tuvo un verdadero arrepentimiento bíblico. No cambió de mente, no cambió de idea, no cambió de rumbo. Por el contrario, el versículo siguiente dice que fue y se arcó. En Hechos capítulo 1, versículo 25. Es cierto que Judas sintió una emoción muy fuerte, angustia y remordimientos amargos, pero no quiso un cambio de mente, no quiso un cambio de dirección. A pesar de todas las advertencias y la bondad de nuestro Señor, voluntariamente había escogido su camino. Judas sobrepasó el punto del arrepentimiento. Hermanos, qué terrible y solemne lección es esta. Es posible que un hombre, es posible que un hombre por su necedad, por su testarudes y por empecinarse en seguir su propio camino, llegue a un lugar donde ya no pueda volverse atrás, donde por su propia obstinación la puerta del arrepentimiento se le cierre. ¿Puede suceder eso? Por supuesto. Hermanos, el arrepentimiento es un don de Dios, no depende de mí, es un don de Dios. O sea, hay mucha gente, hermanos, mucha gente que dice lo siguiente, hay mucha gente que dice lo siguiente, no, yo vivo mi vida, voy a vivir mi vida y cuando ya esté enfermo en el lecho de muerte, yo pido perdón. Ay, hermano, eso no funciona así. Eso no funciona así, porque Dios ha estado viendo durante todo ese tiempo que usted se ha estado burlando de Él y que ahora en el último momento usted va a llegar y digamos un ejemplo, y va a creer que va a tener la salvación. Pero Él sabe en qué, hermano, no se la va a dar, porque Dios no puede ser burlado, dice su palabra, y lo que el hombre siembra, eso segará. Entonces es muy importante, no nos confundamos, no nos engañemos, el arrepentimiento tiene un límite, Dios tiene un límite y muchas veces postergamos y postergamos y postergamos y no sabemos cuándo va a llegar ese límite, hasta dónde Dios va a llegar y va a decir, hasta aquí, ya no más, y nos llama a su presencia y nos fuimos sin salvación, nos fuimos sin salvación a la perdición eterna. Entonces es muy importante que tengamos eso presente. Hubo otro hombre también muy parecido a Judas, digámoslo así, diferente las condiciones, solamente cometió un trágico error. Esaú, el hermano de Jacob, quien por una sola comida vendió su primogenitura. Y ustedes pueden leer la historia en Génesis, en el capítulo 25, versículos del 29 al 34, y en Hebreos, capítulo 12, versículo 17.
Tal vez Esaú junto a Judas sean las personas más profanas y tristes de las Sagradas Escrituras. El arrepentimiento tiene un límite. No está siempre disponible, no va a estar siempre disponible. No va a estar siempre. Gálatas 6:7, recuérdese, Dios no puede ser burlado. El verdadero arrepentimiento también estará acompañado por un cambio en nuestra voluntad. Es muy importante. Cambio de mente y un cambio en nuestra voluntad. Nuestra voluntad tiene que cambiar. ¿Y cuál es nuestra voluntad? Nuestra libre capacidad de elegir. Es la libre, digamos, la libre capacidad de tomar decisiones. Digámoslo así, debe, digamos, también resultar en un cambio en nuestra conducta. O sea, si hay un cambio de voluntad, redunda también en un cambio en nuestra conducta. Nuestro estilo de vida va a empezar a conformarse ahora a la voluntad de Dios. Vamos a crecer en nuestro rechazo al pecado y nuestro acercamiento a Dios en obediencia. Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. En Mateo capítulo 3:8, usted se arrepintió, haga frutos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, Mateo 3:8. En Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Arrepentimiento y convertirse a Dios. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas, mi voluntad involucrada. Y ahora sí, cambié de mente, cambia mi voluntad. Cambia mis pensamientos, cambia mis decisiones. Ese es el verdadero arrepentimiento. Podemos ir, luego también, al exigirnos nosotros el arrepentimiento, Dios reclama sus derechos justos sobre nosotros. Él es infinitamente digno de amor y honor supremo y de obediencia universal. Maliciosamente nosotros se lo hemos negado. Es necesario confesar y acabar con nuestro desapego para Él, con nuestra, es necesario cortar ya con esa hostilidad en contra de nuestro Señor, con esa enemistad que tenemos contra Él. Estamos, recuérdense, cuando uno no está arrepentido, está en una rebelión abierta contra Dios. Así que el arrepentimiento es darnos cuenta sinceramente de haber fracasado espantosamente a través de toda la vida. Mientras usted no se haya arrepentido verdaderamente, usted delante de Dios es una persona sin propósito. Ha fracasado espantosamente delante de Él. Ha fracasado en darle a Dios su puesto legítimo en nuestro corazón y en nuestra vida cotidiana. La justicia de la demanda de Dios para mi arrepentimiento es evidente si consideramos, hermanos, la naturaleza infame del pecado. El pecado es una renuncia. El pecado es una renuncia de aquel que me formó. Cuando yo estoy en una abierta rebelión contra Dios sin arrepentimiento, estoy renunciando a aquel que me formó, a mi hacedor. Es negarle, le estoy negando su derecho a gobernarme. Él es el soberano. Él es mi creador. Yo soy su criatura que me someto, como veíamos en la sesión pasada. Dirá el barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me hiciste oreja? ¿Por qué me hiciste, digamos, dice, por ejemplo, la vasija, ¿por qué me hiciste oreja? ¿O por qué me hiciste pichel? ¿Por qué me hiciste una tinaja? Yo nunca he oído el barro hablándole al alfarero, ¿cómo quiere que lo haga? Pues igualmente nosotros, hermanos, igualmente nosotros. Él es el soberano. Él es el creador del universo, Él es el que nos formó, Él es nuestro hacedor. Él es quien nos gobierna y debemos someternos a Él. Es mi determinación, es mi determinación de agradarme a mí mismo y por lo tanto es rebeldía contra el Todopoderoso. Esa es la situación cuando estamos en rebeldía con Él. El pecado es anarquía espiritual y menosprecio total a la autoridad de Dios.
Es decir, en mi corazón no me importa lo que Dios requiere, voy a hacer todo a mi manera. Eso es lo que hace aquel que no quiere arrepentirse, que no se ha arrepentido. No me importa cuáles sean sus derechos en mi vida. Voy a ser mi propio Señor. Hermano, ¿te das cuenta de que has vivido así? El arrepentimiento verdadero surge cuando por la obra del Espíritu Santo en el corazón nos damos cuenta sinceramente de que el pecado es soberanamente pecaminoso y de lo terrible que es ignorar las demandas y desafiar la autoridad de aquel que nos formó. Por lo tanto, consiste en un odio y horror santo por el pecado, en una tristeza profunda por él. Además, consiste el arrepentimiento en la confesión honesta delante de Dios y en un abandono sincero y completo del mismo. En el verdadero arrepentimiento, recuerden, el corazón se vuelve a Dios. Me arrepiento y me vuelvo a Él y confieso. He ido en pos de un mundo vano que no puede satisfacer las necesidades de mi alma. Confiesa como dice Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. Te abandoné a ti, te abandoné a ti, fuente de agua viva. Cavé, cavé, dice Jeremías, cavaron cisternas rotas que no retienen agua. ¿Y a qué se refiere eso? El hombre dejó a la única fuente de agua viva y se fue a cavar, a esforzarse por cisternas que no retienen agua, por todas aquellas cosas del mundo que no lo satisfacen, que no lo llenan. Y contrario a eso, lo apartan de Dios y desagradan a Dios. He sido un sujeto desleal y rebelde, pero ya no lo seré más. Ahora deseo y me propongo servirte y obedecerte con todas mis fuerzas, como mi único Señor. Dependo de ti como mi porción, presente y eterna. Y hay un detalle. Aunque usted diga que usted es cristiano, de la boca para afuera, aunque usted diga que usted es cristiano, o no lo sea, la opción es arrepentirse o perecer eternamente. Para cada uno de nosotros, seamos miembros de alguna iglesia o no, no hay otra alternativa más que volverme o quemarme. Tienes que apartarte de caminar conforme a tu propia voluntad y gusto y volverte a Dios con el corazón quebrantado, humillado delante de Él, buscando su rostro, buscando su misericordia. Tienes que volverte con el corazón plenamente decidido a agradarle y servirle a Él. De lo contrario, serás atormentado día y noche por los siglos de los siglos en el lago de fuego. ¿Cuál de las dos opciones escoges? Arrodíllate ahorita mismo y ruégale a Dios que te dé el espíritu del verdadero arrepentimiento, que derrame el don de arrepentimiento sobre ti. ¿Estás dispuesto a arrepentirte verdaderamente? Si tu respuesta es sí, estás listo para recibir la fe salvadora a través de la persona de Cristo. Oremos. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte las gracias por este tiempo hermoso que nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, por presentarnos lo que realmente significa el verdadero arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor, también por presentarnos ya las malas noticias, Señor. Ayúdanos, Señora, a tomar la decisión correcta, Señor, a rendirnos completamente a ti, Señor, a tirar a tierra, Señor, todas esas armas de rebelión contra ti, Señor, todo aquello que te ofende, a aborrecernos a nosotros mismos por nuestras prácticas pecaminosas y perversas, corruptas, que nos han mantenido separados de ti, Señor.
Te pedimos, Señor, que nos perdones. Confesamos nuestro pecado delante de ti. Lo reconocemos, lo confesamos y nos arrepentimos de todo corazón, Señor. Prepara nuestros corazones para recibirte a ti, precioso y bendito Jesús, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias una vez más y continúa tú recibiendo la gloria y honra en todas las cosas. En el nombre que es por sobre todo nombre oramos. Amén. Amén. Hermanos, amados del Señor, nos vemos en la próxima sesión con la persona de Jesucristo, con la persona de Jesucristo, en quien debemos creer. ¿Quién es Jesucristo? Próxima sesión. Que el Señor les bendiga.